Buen día, querida comunidad claveriana. Sean bienvenidos a esta emisión especial de su noticiero CN Claver Noticias. El día de hoy les vamos a hablar sobre varios temas esenciales que deben conocer para el próximo año. En los titulares del día de hoy tenemos, según expertos, qué beneficios tiene entrar más tarde a clases según el nuevo horario escolar y qué cambios va a haber en la realización de matrícula para el próximo año. Conversamos con 3 especialistas sobre qué beneficios trae para los estudiantes entrar media hora después a clases. Aquí nos encontramos con el doctor Glenn Hernández, quien se especializa en el área de educación. Y pues te queríamos preguntar cuáles son los beneficios para los estudiantes de comenzar la jornada escolar un poco más tarde en lugar de las 7 a.m. como es lo habitual. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y son los diferentes elementos y son las diferentes ventajas que se pueden encontrar cuando los estudiantes van a entrar un poco más tarde a la institución educativa. Desde compartir un poco más de tiempo en familia, en casa, realizar las tareas de forma un poco más organizada y disponer de estos nuevos espacios, de estos nuevos tiempos, comillas, adicionales que tienen para emplearlo en la planeación y en el disfrute con los amigos, también con la familia y compartir un tiempo de calidad con ellos. También cómo afectaría un horario escolar más tarde a los estudiantes que tienen que hacer recorridos largos o aguantar los habituales trancones que presentamos para llegar al colegio. Sí, indudablemente este cambio de horario genera una serie de expectativas y una de las características más importantes es que ustedes los estudiantes van a tener días un poco más cortos. Esto quiere decir que el tiempo en desplazamiento para sus casas va a ser un poco más eficiente, de manera un poco más adecuada, ya que van a salir de la institución educativa un poco más temprano. Esto permite que puedan llegar a sus casas sin interferir con las congestiones vehiculares que se generan normalmente en las horas pico. Y precisamente lo que mencionabas ahorita, ¿esto cómo beneficiaría a las relaciones interpersonales de los estudiantes, especialmente entre padres e hijos? Bueno, es muy importante saber y conocer que el sector educativo o lo que está relacionado con educación va mucho más allá de las aulas y de la institución educativa. Es muy importante el tiempo que se disfruta en familia, todos estos elementos que se pueden compartir con amigos, con familias, apoyan indudablemente los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Es muy importante que los estudiantes tengan espacios, que tengan tiempos diferentes a la institución educativa para que puedan compartir con sus amigos, con sus familiares, con sus padres. Esto involucra aspectos emocionales, involucra aspectos académicos que estoy seguro que les permiten tener una mejor calidad y un mejor desempeño educativo. ¿Cómo complementa el sueño al desarrollo que recibimos en el colegio? Digamos, el pensamiento crítico, habilidades de la vida diaria. Indudablemente la educación hace parte de una serie de elementos que están relacionados. Uno de ellos es los tiempos de descanso. Diferentes científicos afirman que al dormir existen una serie de nuevas conexiones neuronales, las cuales van a permitir que los estudiantes o que cualquier persona en general descanse, tenga una serie de tiempos para poder descansar su cerebro, para tomar energías, y esto va a permitir indudablemente un mejor aprendizaje. Se van a desarrollar una serie de nuevas y mejores competencias que les van a permitir a los estudiantes mejorar su desempeño académico en la institución educativa. ¿Qué retos podría presentar los colegios que se adapten a iniciar las clases más tarde? Bueno, son diferentes retos que se pueden asociar y en diferentes contextos. Uno de los principales retos es la planeación educativa. Es muy importante realizar una planeación educativa que vaya relacionada con los nuevos tiempos. La intencionalidad pedagógica de las actividades académicas es muy importante, la valoración de los aprendizajes y toda serie de estos elementos que involucran el sector educativo. Ahora, con un tiempo diferente y con seguramente la redistribución de estos tiempos, va a llevar a que los estudiantes tengan unos tiempos un poco mejor orientados, y esto les va a permitir desarrollar una serie de habilidades y aprovechar de mejor manera todos estos espacios dentro y fuera de la institución educativa. Y pues por último, ¿cómo podría beneficiar en especial las relaciones entre estudiantes, académicamente y pues en general en el tiempo que compartimos en el colegio? Los estudiantes se encuentran en la institución educativa desarrollando una serie de actividades académicas, una serie de competencias, pero es muy importante también que encuentren otros espacios y otros tiempos en los cuales se van a encontrar con sus amigos, se van a encontrar con su familia y van a poder compartir diferentes espacios que por un lado les van a permitir descansar y por otro lado les van a permitir compartir esas experiencias educativas.
Esta nueva redistribución de los tiempos en el horario les va a permitir más y mejores espacios para compartir en familia, para desarrollar esa serie de habilidades comunicativas con sus amigos, con sus familiares, y esto se convierte en una serie de elementos que potencian y que fortalecen cualquier proceso educativo, no solamente dedicado al desarrollo de las competencias en la institución educativa, sino también otro tipo de competencias que se desarrollan en casa, que se desarrollan con los amigos, que se desarrollan descansando y compartiendo en otros momentos y en otros lugares diferentes a la institución educativa. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo para todos. Aquí nos encontramos con la doctora Sara Sus, quien es médica alergóloga y pues nos va a ayudar a profundizar más en el tema. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación a participar de este tema tan interesante. Bueno, como primera pregunta, hay investigaciones que sugieren que un inicio de clases más tarde puede mejorar el estado de ánimo y reducir los niveles de estrés de los estudiantes. Sí, existen estudios longitudinales que han demostrado que levantarse más tarde en el día disminuye los niveles de cortisol en la mañana. El cortisol es la hormona del estrés. Por lo tanto, dormir más en la mañana disminuye o puede ayudar a disminuir considerablemente los niveles de estrés y ansiedad en los estudiantes. ¿Cuál es el impacto de un inicio escolar más tarde en la salud mental de los estudiantes, especialmente en relación con la ansiedad y la depresión, que son condiciones que se ven muy usualmente entre nosotros? Sí, de la misma manera, al disminuir los niveles de cortisol, como mencioné anteriormente, en las mañanas, estas enfermedades que están fuertemente ligadas a esto tienden a disminuir y se han visto una disminución en las tasas o en los niveles de ansiedad y depresión en los niños cuando tienen un horario de ingreso más tarde y pueden dormir un poco más en las mañanas. Y por último, ¿cómo contribuiría a dormir más al desarrollo de las actividades extracurriculares, mejor llamadas extraclases, en aspectos como el deporte o el arte? También se ha visto que los estudiantes que ingresan más tarde al colegio, al tener un sueño más reparador, cumplen con mayor frecuencia las actividades extracurriculares o las actividades deportivas que aquellos que no lo hacen. También el poder dormir mejor se ha demostrado que mejora el rendimiento deportivo y disminuye la frecuencia de lesiones y traumas en deportistas. Por lo tanto, también tiene un impacto muy importante en la práctica de deporte y en el rendimiento deportivo. Muchas gracias, doctora. Con mucho gusto. Acá nos encontramos con el doctor Mario Forero, quien es neumólogo, pediatra y especialista en medicina del sueño. ¿Cómo te encuentras hoy? Bien, muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas tan importantes para la salud de los adolescentes y niños. Primero que todo, ¿qué impacto tiene la falta de sueño en el cerebro en desarrollo de los adolescentes, especialmente en la memoria y en la capacidad de concentración que son tan esenciales en un ambiente académico? Bueno, hay que saber que el sueño es un estado en el que nosotros pues cumplimos ciertas funciones, ¿cierto? El sueño se ha considerado especialmente como un estado en el que nos recuperamos de todo el proceso que sufrimos durante el estado de alerta y en ese sentido el estado de recuperación pues requerimos entonces eliminar una serie de toxinas que llamamos nosotros que nos permiten al otro día volver a continuar el día. Desde el punto de vista de la parte cerebral, pues obviamente aquella persona que no duerme pues va a tener problemas desde el punto de vista físico y mental. Desde el punto de vista pues, mental, pues va a ser una persona que va a tener problemas en la concentración, va a ser una persona que va a sentirse con trastornos del ánimo, como la depresión, incluso ansiedad. Y hablando de la edad escolar, pues sí que es importante saberlo. El hecho de que yo no duerma bien o no tenga una calidad adecuada de sueño, pues hace que yo no pueda rendir desde el punto de vista académico adecuadamente, que yo no pueda captar las ideas en un salón de clases o que incluso se me olviden las cosas. Entonces sí que es importante el sueño y sobre todo las horas que a cada ser humano, dependiendo de la edad que tenga, pues cumpla. ¿Cómo se puede optimizar el rendimiento escolar mediante una mejor gestión del sueño? Bueno, nosotros siempre en una consulta de medicina del sueño hablamos de que existen unos parámetros mínimos que lo enmarcamos dentro de la higiene del sueño, entendiendo que el sueño, como lo venimos diciendo, es un estado en el que tú necesitas
recomponerte, ¿cierto? Descansar para volver a retomar al siguiente día. Entonces, debemos tener siempre un horario establecido del sueño. Nuestro cerebro no es capaz de diferenciar que hoy es lunes o martes o miércoles o sábado. Para él, para nuestro cerebro, estoy hablando, la hora en la que nos acostamos, pues, o el día que nos acostamos, pues es el mismo. De modo que tendremos que tener como una rutina, más o menos, de la hora en la que nos acostamos y en la hora que nos levantamos. También es importante a veces evitar aquellas cosas que pueden hacer que el sueño se nos fragmente o se nos interrumpa, por ejemplo, como el consumo de bebidas azucaradas en la noche o estimulantes, o el consumo de sustancias o alimentos muy copiosos o sustancias que nos exciten, como el café, la cafeína, los tés, las bebidas energizantes, por supuesto porque van a dificultar que yo tenga un sueño de buena calidad. Y también en cuanto a la alimentación, hay algunos alimentos que en general en aquellas personas que tienen problemas durante el sueño, pues tratamos de que sean evitados en la noche, como por ejemplo aquellos granos, comidas como las verduritas, las lechugas, las espinacas, porque en ese sentido de que el sueño es un estado en el que yo estoy descansando, pues mi sistema digestivo también debe descansar. Desde el punto de vista neurológico, ¿cuál es la razón por la que los adolescentes tienen un horario de sueño distinto al de, por ejemplo, los adultos o los niños pequeños? Bueno, es una cosa particular, todavía no se sabe muy claramente por qué los niños tienen algo, en adolescentes tienen algo que llamamos el retraso de la fase. ¿Qué significa el retraso de fase? Es decir, que su cerebro inicia el sueño más tardíamente. Un cerebro de un adolescente puede entender que el día no contempla 24 horas y unos minutos, sino que también existe un aumento en las horas, hasta 26 o 27 horas. Por lo tanto, es normal que un adolescente inicie su etapa de sueño casi que hacia pasada la medianoche. Entonces, ¿cuál es el problema de los adolescentes? Como tenemos esta condición que es biológica, que es natural, que en algunos adolescentes no es tan notoria, pero si uno habla en grosso modo, pues probablemente muchos adolescentes tienen este problema. El problema es que yo me acuesto tarde y tengo que levantar temprano, ¿cierto? Para cumplir mis actividades, sobre todo de los días entre semana. Entonces, se cree que estos cambios son debidos a una cuestión más evolutiva, puesto que los adolescentes o los adultos jóvenes eran las personas que proveían a las demás personas del grupo, de la comunidad, el alimento, y generalmente cazábamos de noche. Entonces, de pronto por esa razón evolutiva, pues la hora de ir a dormir se prolongó, se alargó, y esto pues no se ha retomado nuevamente, pero en realidad no se sabe a ciencia cierta cuál sea la razón de por qué un adolescente duerme a las 26 horas. Y para terminar, ¿qué síntomas deben alertarnos para que consultemos por un problema relacionado al sueño? Bueno, en general uno puede decirlo que el primer síntoma que uno, por el cual debe llevar a su hijo a la consulta, o uno como adolescente o un niño a una consulta por una persona que le pueda ayudar, es que principalmente sienta una alteración o una deficiencia del sueño o una mala calidad del sueño. Y entonces no solamente se presentan síntomas cuando yo estoy en la noche, sino también durante el día. En la noche podemos tener, por ejemplo, sueños que se llaman sueño fragmentado, que son múltiples despertares. Me levanto muchas veces durante la noche. El sueño es un proceso que, si bien no es continuo, es periódico, yo no percibo que yo me levanto durante la noche. O también, que sobre todo los más pequeños, que tengan movimientos corporales aumentados. Muevan mucho las piernas o mueven mucho los brazos, etc. También desde el punto de vista respiratorio, que yo tenga ronquido, por ejemplo, o que alguien se queje de que mi ronquido no lo deja dormir, sobre todo, por ejemplo, los hermanos que viven en una misma habitación, o que tenga que yo obligarme a levantarme, o por ejemplo, aquellos niños que nunca han controlado el esfínter urinario en la noche, o que se mojan la cama después de cierta edad, también es otro de los síntomas que pueden hacer pensar en esto. Y durante el día, pues obviamente aquellas manifestaciones como alteraciones en el aprendizaje, alteraciones emocionales que tiendan a ser deprimidos o a tener ansiedad, sensación de cansancio, incluso dolores que no se le encuentra una causa
cuando se hace una evaluación médica, pues pueden alertarnos a la presencia de un problema del sueño. Muchas gracias, doctor. Bueno, que esté muy bien, hasta luego. Recibamos una explicación muchísimo más clara sobre cuál cambio va a haber en las matrículas, especialmente para nuestros padres. Aquí nos encontramos con Victoria Pérez, nuestra directora administrativa y financiera. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Samuel, muchas gracias por la invitación. Bueno, ella nos va a hablar sobre el nuevo proceso de matrículas, el cual pues este año es virtual. Sí, señor, este año cambiamos. Vamos a hacer todo a través de una plataforma que se llama AUCO y ese proceso ya está publicado en la circular y también el procedimiento cómo seguir para poder llevar a cabo esta matrícula. Es súper sencillo, solo son 2 pasitos rápidos, lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo. Hay que tener, eso sí, los padres de familia y todos los que vayan a firmar el contrato, contrato, pagaré, carta de instrucción, tarjeta de matrícula y la consulta Sagrilaz-Sarlaf. Debemos tener activado nuestro celular con WhatsApp activo. Entonces va a ser muy fácil. ¿Cómo vamos a iniciar? Mandamos un correo desde la plataforma UCO, todos los papás tienen que ingresar al correo institucional que tienen los estudiantes. En el caso tuyo me imagino que es samuel.tu apellido y @sanpedro.edu.co. Cuando ingresa el papá a el correo, pues va a tener entonces que buscar que por el remitente a UCO le envió la invitación para diligenciar el formulario. Se hace clic allí y es muy intuitivo, muy fácil de seguir. Él va diciéndole, va en el 90%, el 70%, hasta llegar a un 100%, y tú todo lo que vas digitando, lo vas viendo también cómo se va transformando el documento. Solo uno de los papás tiene que llenar toda la información de papá, mamá, acudiente, si es uno de los diferentes, el responsable de pagos, y en algunos casos hay familias o hay estudiantes, que tienen también un deudor solidario. Entonces hay que llenar la información de estas 5 figuras y al finalizar se envía el documento. Esto hasta aquí, bueno, ya va llenado el documento. Le va a llegar después a cada uno de los firmantes a través de WhatsApp una notificación diciéndole, mire, hay que diligenciar esto, hay que firmarlo. Se revisa, yo recibo por AUCO, también me envía a AUCO al WhatsApp el mensaje, reviso el documento, es un PDF, se baja, se revisa, se firma, se acepta y al firmar le pide a uno es una selfie. Por eso tenemos que tener el smartphone con el WhatsApp activo. Tomamos la foto, preferiblemente, yo por ejemplo para leer necesito anteojos, pero para tomarme la foto debo estar solita, con buena iluminación, sin anteojos. Me tomo la foto, la envío y eso nos va a quedar como parte de la firma de confirmación de la firma electrónica de dicho documento. Hasta ahí todos firman, a los minutos que hayan enviado todos firmando, entonces les llega un mensaje que ya está eso listo y no hay ningún inconveniente, con eso ya tenemos toda nuestra información. Paralelamente va a llegar otro correo desde facturación y cartera @sanpedro.edu.co, una factura para tanto papá, al correo del institucional del estudiante, como al correo del papá, la mamá y el responsable de pagos, para que puedan hacer el pago, porque es importante saber que vamos con pagos normales hasta el 5 de diciembre, A partir del 6 ya comienza a correr la extemporaneidad, que es un recargo del 20%. Por lo tanto, invitamos a los papás a que aprovechemos. Estos 2 pasos se pueden hacer paralelos. Mientras van diligenciando el documento, el responsable de pagos vaya pagando la factura, de manera tal que no tengan que caer en ese recargo extemporáneo. ¿Qué beneficios tendría, pues, sobre todo para los papás? Claro, este año vamos a aplicar un beneficio muy importante y es que el 9.27% que se incrementaron las matrículas se los vamos entonces a dar como descuento en las pensiones. Entonces, si el papá nos envía la solicitud al correo de facturación y cartera @sanpedro.edu.co solicitando o informándonos que quieren acogerse al beneficio, entonces el 9.27% si se pagan las 10 pensiones del año antes del 31 de enero de 2025.
y el 4%, que también es un porcentaje importante, si pagamos o si se paga las 5 pensiones del primer semestre antes del 31 de enero de 2025. ¿Por qué esa fecha? Porque las pensiones comienzan a pagarse en febrero. Entonces, si tú lo pagas antes o el papá lo paga antes del 31 de enero, tiene el beneficio del 9.27 por las 10 pensiones o del 4% por las 5 pensiones primeras. Es una muy buena tasa, porque el año entrante no creemos que van a ser las tasas de interés tan altas. Listo, muchas gracias. A ti, muchas gracias por la visita. Feliz día. Eso es todo por hoy. Nos vemos en una próxima emisión. Espero que pasen una feliz Navidad y Año Nuevo. Hasta pronto, amigos.